hondureña. La mosquilla hondureña es un mosaico de colores por la diversidad cultural y étnica de este inmenso territorio ubicado en los departamentos de Gracias a Dios, parte de Olancho y Colón, abarcando una superficie de más de 30.000 kilómetros y cuya población es de 125.000 personas. Habitada por pueblos indígenas, negros y viejitos, es una zona considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por albergar culturas vivas como la mezquita, pech, tahuacas y garífonas, que han mantenido en gran medida su identidad ancestral, integrada por su lengua, tradiciones, prácticas socioproductivas y cosmovisión, sino también por la riqueza de recursos naturales que posee. En los territorios colectivos de los pueblos indígenas y negros, el Estado hondureño ha creado las áreas protegidas más grandes del país: la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano, la Reserva Tahuaca-Sangui y el Parque Nacional Patuca, que las tres juntas constituyen más del 50% del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y conjuntamente con la Biosfera de Bozaguas en Nicaragua, se les denomina como el corazón del corredor biológico mesoamericano. De las dos áreas protegidas, bueno, tanto en Honduras, ahora que conformamos la Reserva de Biosfera Transfronteriza, se está convirtiendo en una de las reservas más estratégicas y una de las más importantes en la región mesoamericana, lo cual eso, para que tenga éxito en una conservación permanente y futura por el beneficio de todas las sociedades, debe garantizar una decisión y una participación activa de la gente que estamos viviendo y resolver sus problemas de demanda, como es salir adelante, apoyarles la parte productiva. La frontera agrícola avanza dramáticamente. Al establecer las áreas protegidas, el Estado de Honduras garantiza la conservación de la naturaleza y sus recursos, pero no incluye la legalización de tierras, los derechos de propiedad intelectual, revalorización cultural, la educación intercultural bilingüe y la salud desde la perspectiva de la medicina tradicional. Sobre todo, no integra la preservación de la biodiversidad que han manejado los pueblos ancestrales, puesto que las actividades de subsistencia como la pesca, cacería y recolección de productos del bosque ha sido su práctica tradicional desde tiempos anteriores a la colonia europea, las cuales no han dañado la selva. La agricultura y la cría de ganado en pequeña escala son actividades integradas muy recientemente y aún son combinadas con las prácticas tradicionales, haciendo uso del hábitat funcional colectivo, lo que tiene un bajo impacto ecológico. Sin embargo, estudios recientes realizados en la biosfera de Bozaguas por la Universidad de Idaho relatan que el impacto de los pueblos no indígenas o ladinos sobre el bosque debido a la deforestación es 17 veces mayor que el impacto causado por los indígenas sobre el bosque tropical lluvioso. La autonomía de estos pueblos indígenas sobrevivientes y la conservación de estas tierras boscosas se encuentran en peligro porque todo el flanco oeste del corredor de selva está sujeto al avance de un frente colonizador, compuesto por campesinos sin tierra, madereros y ganaderos, terratenientes, transnacionales, permitiendo el acaparamiento de grandes extensiones de bosques que son deforestados para fines agrícolas y cría de ganado de engorde, desplazando a los habitantes ancestrales de la zona. Como ganaderos, pues, de la zona es no seguir ya deforestando, que hasta ahorita han estado haciendo, a veces porque por falta de conocimientos y, bueno, que la verdad que aquí hemos estado a la ley del más fuerte, como dicen, ¿verdad? Entonces, esperamos hoy con la política del gobierno nos dé alternativas de trabajo. Hablando de los campesinos, que también la PACAL trabaja con ellos, pues es una organización que los apoya en capacitaciones, que el campesino está preocupado de que cómo va a ser si ya no se va a poder trabajar, dicen ellos, pero nosotros esperamos del gobierno y las instituciones que haya más presencia en la zona. Aunque se reconoce que el actual presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha militarizado las zonas protegidas, los miles de ganaderos y madereros siguen explotando y depredando el bosque, en contubernio con la Administración Forestal del Estado, CODEFOR,
y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, que no brindan alternativas de larga duración para aquellos que han hecho de estas tierras grandes pastizales y fuente de lucro indiscriminado. O sea que yo compré la propiedad, eran guamiles, de allí yo fui haciendo los postreros, entonces claro, para sembrar la semilla uno tiene que quemar. Hemos visto los graves problemas que atraviesa en este momento nuestro entorno, sobre todo el corredor biológico mesoamericano, la forma desmesurada e incontenible en que el hombre la va destruyendo. Y por lo tanto hemos tratado de establecer una alianza, un tipo de relación diferente, no de fuerza, con la gente que está precisamente dentro del sector, como los ganaderos, los agricultores y las personas que también se dedican al trasiego de madera. Las cifras del avance de la frontera agrícola son devastadoras. Tasa anual de deforestación: Parque Nacional Patuca, 1.21%. Parque Nacional Tahuaca, 0.41%. Biosfera del Río Plátano, 0.73%. La reivindicación de los pueblos indígenas. En 1985 se crea Mopahui, acrónimo formado por las palabras Mosquitia Pahuiza o Desarrollo de la Mosquitia. Fue legalmente establecida como asociación civil sin fines de lucro y dedicada al desarrollo de la Mosquitia de Honduras y su población indígena. Simultáneamente con el tema de legalización de territorios indígenas, también hemos abordado varios temas de desarrollo sostenible, ¿verdad? Las alternativas económicas sostenibles, el manejo de los recursos naturales y el desarrollo de capacidades locales de la comunidad, o sea, el desarrollo organizativo. La lucha de las organizaciones indígenas por la defensa, reivindicación y restitución de la soberanía y propiedad colectiva de la tierra, territorios, recursos naturales y biodiversidad que ancestralmente han usado comienza en 1987. Esta lucha se originó a raíz de las consecuencias vividas en otras regiones de Honduras, donde colonias agricultoras invadieron territorios indígenas, reconociendo que el problema de tierras es un tema muy sensible en el aspecto político, afectando a muchos sectores de la población. En 1988, Mopahui organizó la primera expedición con líderes indígenas y de la iglesia para explorar y determinar la frontera agrícola de la Mosquitia hondureña. En 1990 se realiza el mapa de las tierras de subsistencia del pueblo Tahuaca y en 1992 se produce el mapa de las tierras de subsistencia del resto de los pueblos indígenas Misquito, Tech y Garífona. Desde entonces, las máximas organizaciones indígenas exigen del gobierno el pleno respeto de los marcos legales que protegen los derechos ancestrales sobre la tierra, territorios, recursos naturales, ecosistemas terrestres y costas marítimas, humedales, lagunas y la biodiversidad en general que tradicionalmente han ocupado y protegido. Por ejemplo, la Carta Magna de Honduras, en sus artículos 172, 173 y 346, establece que es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieran asentados. Acá hay gentes de todas partes del país, ¿verdad? Aparte de que la gente han comprado, han habido fuertes invasiones, ¿verdad? De ganaderos, de madereros. Como Garífunas, nosotros a través de nuestra federación, nosotros estamos entregándole propuestas al gobierno. Ahora, luego nos estamos acoplando con los compañeros misquitos, ¿verdad? Para unificar esfuerzos, ¿verdad? Para que el gobierno, en base a esta unificación de esfuerzos, pues podamos lograr lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué? La titulación de territorios
a favor de a favor nuestro. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de 1989, predica en su artículo 13 que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna u otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera. Artículo 14. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente utilizadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades de subsistencia. Sí, en este momento el pueblo Tahuasca se está enfrentando dos aspectos, de que dos problemas más críticos. Uno es sobre la territorialidad o sobre la tierra, porque nosotros los indígenas sin tierra no somos nada. Nosotros que en la tierra existe nuestra vida. Nosotros como indígenas consideramos la tierra como que fuera una farmacia, una carnicería y todo, porque de ahí nosotros dependemos nuestra vida. A este respecto, deberá prestársele particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. Artículo 15. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Y el artículo 18 insta a que la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos tomarán medidas para impedir tales infracciones. O sea, la organización está bastante preocupada, alguien que les ayude para hacer esa titulación de tierras, porque los productores son pobres y hay veces entran los colones